Vamos a iniciar con el tiempo de la predicación. Y, y bueno, como la mayoría de ustedes saben, eh, hoy, hoy 15 de febrero, ¿no? Algunos lo conocen como el Día de los Caídos, porque ayer fue el 14 de febrero. Que andaban emocionados y algunos les dieron para atrás con su osito, con sus flores, ¿verdad? Y hoy se ven por las plazas tristes y agüitados ahí, ¿no? Con su ramito de flores. Pues no les hicieron caso, ¿verdad? Pero bueno, ayer prácticamente en todo el mundo, solo algunos países donde se practica el Islam, como Irán, como Arabia Saudita, Indonesia, creo que Singapur, si no mal recuerdo, pues no se acepta propaganda occidental o costumbres occidentales, ¿verdad? Pero prácticamente todo el mundo estuvo festejando ayer pues, el día de San Valentín o el día del amor y la amistad, ¿verdad? Como lo conocemos. Y no quiero tomar mucho tiempo en esto, solamente decirles que este día, celebrado mayormente el 14 de febrero, aunque en algunos países se celebra otro día, dice que es una festividad que conmemora el amor, la amistad y el afecto originada, vean, escuchen, no sé si sabía esto, originada para honrar a San Valentín de Roma. Y ahí algunos de aquí ya cayeron en idolatría, ¿verdad? Pero está bien, no sabían, le vamos a dar chance. El otro año ya saben. Dice, un sacerdote del siglo III dice que casaba en secreto a enamorados. Y yo no sé si qué tan bien haya estado eso, ¿verdad? Pero bueno, dice, pero hoy en día pues es una fecha popular que se usa para expresar sentimientos, afectos, a través de regalos, de flores, de tarjetas, ¿verdad? Y también marketing y mercadotecnia, ¿verdad? Es un día en el que pues hay ventas de chocolates, flores, de todo tipo de cosas, ¿verdad? Y creo que en un sentido no tiene nada de malo, ¿verdad? El, aunque pues no vi nada en mi escritorio hoy, dije, no, va a haber unos chocolates ahí, pero no hubo, ¿verdad? Ni modo. Pero creo que no ofende, ¿verdad? No ofende. El punto de esto, hermanos, es el tema del amor. Porque el mundo, la gente festeja el amor, ¿no? La amistad. Pero en realidad no tiene una noción real correcta de lo que es el amor, ¿no? Y esta mañana vamos a desarrollar esta enseñanza que se titula, no sé si por ahí tengan la diapositiva, pero les gano a los de allá atrás. Amar a Dios, una decisión. ¿Okay? Amar a Dios es una decisión. Y el diccionario de la Real Academia Española define al amor como un sentimiento intenso, dice, del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita, ven esa parte, partiendo de su propia insuficiencia, se necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Se define también como un afecto intenso hacia alguien que nos atrae y completa. En definición, que creo que generalmente todos, o la mayoría podría pensar en ese sentido, ¿verdad? Afectos, sentimientos y eso, pero lo que nos compete, hermanos, esta tarde es definirlo a través de las Escrituras. ¿Qué enseña las Escrituras? ¿Qué tiene que decirnos Dios? Que por cierto, uno de sus atributos es que Él es amor, ¿verdad? No es una definición, no es un concepto. Dios es amor. Estrictamente, si nosotros quisiéramos saber cuál es el concepto de amor bíblicamente, tendríamos que decir Dios. Él comprende todo lo que es amor en todas sus partes, pero bueno, no quiero adelantarme, ¿verdad? Vamos a desarrollar el pasaje que el hermano Exaí nos ayudó a leer, que habla acerca de un mandamiento. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Amar al Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Y quiero que me acompañe a leer ahí con su vista, por favor. Ahí en Marcos 12, versículo 30 y al 32, por favor. Versículo 30, 12, 30 al 32.
Dice así la palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. ¿Me acompaña a orar, por favor? Amado Señor, nos presentamos a ti nuevamente esta mañana para pedirte que nos ayudes, que bendigas este tiempo. Señor, que tú uses la voz del predicador para hablar a tu iglesia, para hablar a tu pueblo, Señor, para pastorearlo, para alimentarlo, para llevarlo a pastos, Señor, verdes. Todos, Señor, aquí nos disponemos y nos ponemos a tus pies para recibir de ti el alimento que, Señor, tú has preparado para nosotros esta mañana. Y lo has hecho desde los cantos que estuvimos entonando hace un momento, hablándonos acerca de lo que tú deseas, Señor, de lo que tú pides de nosotros. Te ruego que nos ayudes a estar concentrados, a poder discernir, a poder, Señor, también seguir con nuestra vista las Escrituras para comprobar que lo que se dice está ahí. Que hay un compromiso mutuo entre el predicador y el oyente. Gracias, Señor, por tu palabra en medio de nosotros, por permitirnos estar esta mañana aquí, porque hemos elegido lo mejor, Señor, estar aquí a tus pies esta mañana. Muchas gracias. Amén. Y nos vamos a concentrar en el versículo 30, hermanos, por favor, de ahí de Marcos 12. Y vamos a ver algunas cortas definiciones nada más. Amor, que filosóficamente es considerado como un sustantivo y un concepto abstracto. ¿Por qué? Porque el amor representa para la filosofía una idea, ¿sí? Representa un sentimiento, pero de manera que no se puede tocar, no se puede ver, ni se puede medir físicamente. Eso es lo que la filosofía nos enseña y un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero el amor con el que se manda al pueblo de Dios, al creyente, al Hijo de Dios, al que ha nacido de nuevo, no es un sustantivo, es un verbo. Y se parece a esa canción, ¿verdad? Y es que está ahí en su mente ya ahorita. No, es un verbo. Y es un verbo con el que se manda amar a Dios, ¿no? Es decir, el hecho de que sea un verbo es porque requiere acciones, hermano. Acciones concretas, constantes y objetivas. No es una idea fluctuante, abstracta, sino lo que se pide aquí es algo concreto. ¿Sí? Es una acción constante y objetiva que como creyentes debemos llevar a cabo. Pero para poder entender más acerca de este mandamiento, vamos a ir al resto del pasaje donde se hace este mandamiento y el contexto vamos a ir súper rápido. Versículos previos, los fariseos, escribas, los saduceos habían estado tentando al Señor haciéndole preguntas con trampa, ¿verdad? En este caso le preguntaron acerca de la resurrección. Versículo 18 del capítulo 12. Y el Señor Jesús, con una sabiduría del cielo, les da una respuesta contundente que ya no tienen nada más que agregar. ¿Sí? Vale la pena mencionar que los saduceos, si no me equivoco, ellos no creían en la resurrección. Ellos nada más creían en los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 en el Pentateuco, pero lo demás no lo consideraban una autoridad. De modo que tenían este límite y ellos habían tentado en ese sentido al Señor Jesús y Él les respondió, ¿de dónde creen? Desde el Pentateuco, ¿no? Ahí en el versículo 26
El Señor Jesús les dice, pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Está diciendo, si Dios se acuerda de este pueblo, porque Él considera que están ahí, en algún lugar, no solo son huesos que dejaron de existir, sino son personas que Dios trajo, ¿no? Y está recordando frecuentemente a su pueblo en Israel. Como no lo atraparon en la pregunta de la resurrección, ahora parece que este fariseo llega ahí como amistosamente y pudiera ser, dicen algunos eruditos, que se pusieron de acuerdo en hacerle otra pregunta, pero ahora más difícil. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el mejor mandamiento? La ley tiene aproximadamente 613 mandamientos. Entonces es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuál de los 613, señor o maestro o rabí, es el más grande de todos o es el mejor? ¿Cuál es el primero de todos? Y el Señor, haciendo uso de su sabiduría, pues no cayó en la trampa, ¿verdad? Y Él viene con eso, hermanos. Del versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es a lo que se le llama la Shema o el Shema. Oye, Shema es la palabra hebrea oye, que está en Deuteronomio capítulo 6. Y es algo que los ortodoxos, que los judíos ortodoxos siguen repitiendo en la mañana y en la tarde, y no sé si también a mediodía. Sí, es parte de su declaración de fe, recordando quién es Dios. Entonces, no solamente Jesús trae el Shema a los fariseos, que por supuesto que sabía de qué estaba hablando, sino Jesús le dice, continúa con el versículo que sigue en Deuteronomio. Ahorita vamos a ir para allá. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. Versículo 32, el escriba reconoció que Jesús había respondido magistralmente. De modo que si vamos al versículo 34, al final dice que ya ninguno osaba preguntarle. Jesús se sabía todas las respuestas y las sigue sabiendo, hermanos. Y si nosotros tenemos dudas, podemos preguntarle al Señor, y muchas veces, si no te ha respondido es porque es no, o porque Él está esperando, significa que debes esperar, o porque no te conviene, o en algún momento sabe que la respuesta que te va a dar no la vas a aguantar. ¿Ok? Pero el Señor está ahí, ¿verdad? Él responde si nosotros preguntamos. Pero eso fue solo un paréntesis. ¿Ok? Ahora, ¿qué estaba pasando? El Señor Jesús no se sacó esto de la manga. ¿Ok? Recuerden, estaban tentándole y Él trae esta escritura. Y no es algo que Él inventó, como les decía, sino Jesús, como un intérprete de la ley, como un predicador bíblico, Él cita las escrituras, ¿no? Él cita las escrituras, ¿ok? Y vamos a la cita que Él citó, ¿verdad? Ahí es Deuteronomio, por favor. Capítulo 6, hermanos. Recuerden que estamos dando el contexto del pasaje, del mandamiento. Y aunque las palabras que el Señor Jesús refirió como una respuesta, las encontramos en el capítulo 6, versículo 4 y 5, la respuesta no pertenece solamente a esos dos pasajes, sino que es la conclusión de una serie de mandamientos que el Señor Jesús, que Dios le estaba dando al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y si vamos ahí al capítulo 4, dele ahí vueltita a sus hojas, unas cuantas vueltas a sus hojas, el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1, dice, así se
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos. Ponga atención a esto, hermano, está hablando de mandamientos, estatutos, decretos. Dice, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué está pasando, Moisés? El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Dios está a punto de hacer realidad, por decirlo de esta manera, las promesas que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que había reafirmado por medio de Moisés, de que Él les daría una tierra, donde ¿qué pasaba en esa tierra? ¿Fluía qué? Estaban a punto de pasar. Moisés estaba a punto de partir. Recuerden que a él no se le permitió llegar a esa tierra, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Moisés, o lo que está haciendo Dios a través de Moisés, es recordarles, yo, Dios, voy a cumplir mi promesa. Pero les estoy dando mandamientos, les estoy dando estatutos, les estoy dando decretos para que ustedes puedan relacionarse conmigo. Sin esos tres elementos, hermanos, el pueblo de Israel no puede relacionarse con un Dios santo. Debe de cumplir, debe andar en esos mandamientos para poder relacionarse con Dios y que puedan tener todas las garantías y todas las bendiciones que Dios había prometido. El versículo 40 del capítulo 4 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, dice, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y así, Moisés está recordando los mandamientos y llegamos al gran mandamiento, que en realidad lo que encierra es todos estos mandamientos. Y el mandamiento del versículo 5 del capítulo 6, amarás a Jehová, que son las palabras que el Señor Jesús le habla, le dice al fariseo, que es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por supuesto, hermanos, que tiene que estar junto con el Shema. Y ahorita les voy a explicar por qué. El Shema, que es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no tiene solamente que ver con la fidelidad de un Dios nacional. Es decir, mira, el Dios de los israelitas, mira, sí cumplió sus promesas. No, lo que el Shema enseña es acerca de que Dios es uno, pero no solamente que no es como las otras naciones que tienen muchos dioses, sino que Dios es único, que Dios es absoluto, que Él está por encima de cualquier cosa, estatua que se diga Dios o persona. Entonces, aquel a quien habrían de amar los israelitas era el Dios creador, el Dios verdadero, el Dios absoluto, que no necesitaba de ellos, por cierto, para estar completo. En el seno trinitario estaba completo, no necesitaba de nosotros, ¿verdad? Ni de nuestras quejas, ni de nuestras infidelidades, sino que Dios, el Dios absoluto, hermanos, el único Dios verdadero, la única condición que le pide al pueblo, ¿cómo le iban a pagar recibir todas esas cisternas que ya están cavadas, los viñedos? Dios los puso en la tierra donde ya estaba todo hecho, donde solamente iban a continuar labrando, iban a repartir la tierra entre las tribus.
milagrosamente los había llevado ahí. ¿Cómo se puede pagar? ¿Cómo se le puede resarcir a un Dios así? De ninguna manera. ¿Cómo podemos resarcir la gracia de Dios que ha tenido para nosotros? No hay forma. ¿Pero qué es lo que pide Dios? Amarlo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios en sí? Que lo amemos. ¿Y qué significa eso? Porque puede ser sencillo el texto, ¿verdad? Es que ahí dice que amemos a Dios. ¿Y cómo amas a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Y yo estuve muchas horas así, ¿no? ¿Cómo? Pero, a ver, pues según yo está fácil, ¿verdad? Pues amar a Dios, pues sí. Pero explícame, ¿no? ¿Cómo es amar a Dios? Tiene que ver con todo lo anterior, hermanos. Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a sus pactos y lo había demostrado con hechos, no solamente con palabras como los políticos de por acá, ¿verdad? Él había cumplido su palabra a cabalidad, al pie de la letra. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Él hizo un pacto con Abraham, Dios lo cumplió. Con Isaac, Dios lo cumplió. Con Jacob, Dios lo cumplió. Y lo que le está pidiendo al pueblo con este mandamiento de amarlo es que ellos también se mantengan fieles y se mantengan leales al pacto de Dios. ¿Ustedes creen que es difícil? Aquí hay varios casados, ¿verdad? Hay varios matrimonios. ¿Cómo expresamos el amor que sentimos por nuestra pareja? ¿Solo el 14 de febrero? ¿Con chocolates? Que por ahí hay algunas quejas que no llegaron, ¿verdad? Pero no le vamos a mover ahí más ya, ¿verdad? No, es todo el año. ¿Cómo? Siendo fieles al pacto. ¿Por qué no engaño a mi esposa? ¿Por qué no soy infiel a ella? ¿Por temor a las consecuencias? ¿Por temor a lo que me va a pasar y toda la onda expansiva que va a tener un pecado así? En parte, habría que meditar en eso, ¿verdad? Pero principalmente porque soy fiel y porque soy leal. Dice Malaquías, ahí reprocha el Señor, ustedes fueron infieles a la mujer de su juventud. ¿No? No lo hago por las consecuencias, aunque hay que considerarlas, sino porque la amo y eso se manifiesta y eso se expresa en la lealtad y en la fidelidad que le tengo. De esa manera es que amamos a Dios. De esa manera es que Dios estaba pidiéndole al pueblo que lo amara. Ustedes manténganse fieles a mis mandamientos, leales a mis estatutos, ni a derecha ni a izquierda. Manténganse ahí. ¿Qué iba a pasar si lo hacían? Les iba a ir bien a ellos y a sus hijos e iban a vivir largos días sobre la tierra. Iban a ser prósperos. Pero ¿qué pasaba? Como pasó muchas veces, que Israel adulteró, tomó otro dios o otros dioses. Les fue mal. ¿Cómo terminaron? En el exilio, con las tribus divididas. Pero no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor quería. Él les dijo, ámenme, manténganse fieles a mí. La lealtad al pacto entre estas dos partes. Y pienso que, hermanos, no es algo teológicamente difícil de procesar, ¿verdad? Porque todos aquí somos capaces de comprometernos en un pacto, como lo han hecho los que se han casado. ¿Sí? Como si vas a comprar una casa, firmas un contrato, ¿verdad? Y el banco o quien sea el prestamista, pues está haciendo un pacto contigo, prácticamente, pero hay un papelito de por medio, ¿verdad? Hay un pacto. Y ellos esperan que tú te mantengas fiel a ese pacto. Y si no, te van a llamar hasta a tu tío que está allá bien lejos para cobrarte, ¿no? Bueno, eso es lo que el Señor espera, Señor. Hermanos, es lo que el Señor quiere.
básicamente no es nada difícil amarlo, ¿sí? Mantenernos leales a Él, fieles. Miren, aquí podríamos terminar con la predicación, porque es fácil de entender, ¿no? Pero no solamente es el mandamiento, sino también nos dice la manera en que hay que hacerlo. Porque yo puedo decir, sí, Señor, yo voy a ser fiel a ti, me voy a mantener leal a ti, sin expresarlo, sin que haya modos o formas en las que Él pueda recibirlo, ¿sí? O ver que es en serio lo que está en tu corazón, aunque Él lo puede ver. Pero yo no creo que el hecho de que diga que lo hagamos con todo el corazón, alma, mente, fuerza, tenga que ver con lo que el Señor necesita, sino tiene que ver con lo que nosotros necesitamos saber, que tenemos que hacer para Él. Al final Él conoce nuestro carácter, ¿sí? Él conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos en la intimidad. Mire, quién eres en la intimidad es realmente quién eres. Puedes tener una excelente reputación. No, mira, que es un caballero el brother, ¿no? Es una dama la hermana. Pero en la intimidad, en el secreto, ahí eres quien eres, ¿no? Y es para allá donde apunta todo eso, hermanos, de expresarlo, es decir, de la manera. Y dice el texto, y volvemos a Marcos, por favor. Misma escritura, pero en diferente libro. Marcos 12:30 nos dice la manera en que debemos hacerlo. Y aunque en los evangelios no está exactamente igual, no ofende, hermanos. En Mateo no habla de 4 elementos, sino de 3, igual que en Deuteronomio, pero podemos entender el corazón y el alma como un conjunto, ¿sí? No es ofensivo a la escritura. Dice que la manera en que debemos hacerlo es con todo tu corazón. Y ya vimos un poquito acerca del corazón hace 2 enseñanzas, que es el corazón básicamente en el pensamiento hebreo, el centro de la identidad de una persona, la fuente de todos los pensamientos, las palabras y las acciones. Vaya pensando en esto, ¿no? Vaya armando un concepto ahí. El centro de la identidad de una persona, la fuente de todos los pensamientos, las palabras y las acciones. Pero también dice que con el alma. Agrega este aspecto que se refiere al asiento de las emociones. El Señor Jesús en Mateo 26:38 dijo, mi alma está muy triste. Si el alma como el asiento de las emociones, ¿no? Entonces vivimos el corazón con el alma, con la mente, que abarca la voluntad, las intenciones y los propósitos, ¿sí? Con el raciocinio. Y el cuarto elemento es la fuerza, con todas tus fuerzas. ¿Se fijan que tiene esa preposición? Todo, toda, todo, toda, ¿verdad? Es decir, no solamente con una pequeña parte la que te sobra. La fuerza se refiere a la energía física y función. Es decir, a lo que hacemos, a la obra que llevamos a cabo. Un comentarista lo resume de esta manera, dice, lo intelectual, lo emocional, lo volitivo, que tiene que ver con la voluntad, y todos los elementos físicos de la personalidad están implicados en el amar a Dios. El amor verdadero por Dios es un amor inteligente, un amor emocional, un amor voluntario y un amor activo. Como dije al principio, no es una idea abstracta, son acciones concretas. Es decir, hermanos, la manera en la que Dios nos pide que le amemos es con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Que nada quede fuera de esa esfera. Todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es decir, un amor y una devoción total. Y miren, el último canto habla acerca de eso. Y no le pedí a Samuel que lo incluyeran en los cantos, ni no lo había revisado, pero el Señor siempre está hablándonos, hermanos, de diferentes formas. Y Él desea y quiere y nos llama y nos manda
a que le amemos de esa manera. Es decir, y esta es la cuestión, si no estamos amando a Dios, al único Dios verdadero, de esa manera, lo estamos haciendo a alguien más, o a algo más, o incluso a nosotros mismos. Quizás yo estoy ocupando el asiento de Dios, amándome más a mí mismo, porque tengo que tener, ¿cómo se dice en psicología? Autoestima, que tengo que tener la autoestima elevada, autoestima. Tengo que tener una buena autoestima. No, de hecho es todo lo contrario de lo que enseña el mandamiento, como lo vamos a ver en un momento. Dios nos dice que Él tiene que ocupar ese asiento, ¿sí? El principal y el primer asiento en nuestra vida, de nuestro amor, es decir, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. Soy leal a mi esposa, pero principalmente soy leal a Dios. Soy fiel a mi esposa y a mis hijos y a la iglesia, pero principalmente soy fiel a Dios. Si soy fiel a la iglesia, si soy fiel a un hombre y no lo soy a Dios, estoy siendo infiel. Es la ley de los signos, que tanto dolor de cabeza nos causó en la secundaria preparatoria. Más por menos da menos, ¿no? Más por más da más, menos por menos da más. ¿Sí? Si Dios no está en el asiento, se llama idolatría, hermanos. Y estamos faltando. Y Jesús dice que este mandamiento es el más grande. Entonces imagínense, estamos faltando al más grande mandamiento. ¿No es el mandamiento de dar? Cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, hay una flexibilidad, ¿se fija? Algunos dan más, unos dan menos, como propuso en su corazón. Aquí Dios dice, todo. Devoción y entrega total. Pero antes de irme a las aplicaciones de lleno, hay un mandamiento que se desprende y que no está separado. Y que aunque no le preguntaran al Señor Jesús, debemos entender que se desprende inmediatamente. Es decir, es una implicación, porque hay una vinculación entre el amor de Dios y el amor a los demás, el amor a los hermanos. Y es ahí en el versículo 31 que dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, ¿quién es tu prójimo? El que está a un lado de ti. El samaritano de la parábola, ese es el prójimo. Y el Señor Jesús, nuevamente, no está sacándose algo de la manga. Él está citando Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe quién firma? Yo soy el Señor. O sea, es algo a considerar, es algo a tener en cuenta. El Señor lo dice. Entonces, como les decía, este segundo mandamiento, hermanos, aunque no le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el primero y el segundo? Por obvias razones del amor de Dios implica, y miren, no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, en primera de Juan 4:19 al 20. Acompáñame ahí, por favor. Primera carta de Juan, ya los últimos libros del Nuevo Testamento. Capítulo 4, versículo 19 al 20. Y aquí empezamos a abrocharnos el cinturón. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 y 20. ¿Ya estamos ahí? Sígame con su vista. Se lo leo Reina Valera. Dice, versículo 19, nosotros le amamos a Él. Ay, nosotros le amamos a Él. Dice, porque Él nos amó primero. No es algo que yo hice. No, tú lo amas porque Él te amó primero. Él te llamó
Él te amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y levanta sus manos y aplaude y ofrenda muy bien, ¿verdad? Y trae la despensa y trae pasteles de 3 leches para el coffee break. Bien lindo el hermano. Y se picha los tacos de vez en cuando. Dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo ve? Pero yo amo a Dios. Pero si aborreces a tu hermano, mentiras, no amas a Dios. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Son como sumas y restas, ¿no? Sencillo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano? Por eso les decía que el segundo mandamiento está vinculado, porque si Dios me manda amarlo a Él, ser fiel, ser leal, con toda esa intensidad que Él nos pide, no puede ser que yo aborrezca a mi hermano. No puede ser que yo odie a mi hermano. Y eso incluye al vecino que te avienta la basura. Y a los del agua potable, ¿verdad? También. Son difíciles, pero los amamos. Porque Dios nos amó primero. ¿Sí? Y porque amamos a Dios. Y Gálatas 5:13, otro versículo que habla acerca de lo mismo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, dice, a la libertad fuiste llamados. Dice, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, fuimos liberados, llegó el Evangelio, conocimos a Cristo, tenemos una nueva vida, hay una libertad, pero esa la usamos para servirnos en amor los unos a los otros. Si no lo hacemos, es que no hemos recibido nada de lo anterior. ¿Se fija? Ahora, vamos a las realidades. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será? ¿Y por qué es tan evidente? Uno es cuestión de que vea YouTube, ¿verdad? O el Facebook. Para ver cómo están divididos los hermanos. Nadie en su sano juicio, ningún cristiano que tú le preguntes, le digas, oye, ¿tú aborreces a Dios? Pues estás loco, ¿cómo crees? Yo amo a Dios. ¿Y por qué estás peleado con tu hermano allá entonces? ¿Sí me explico? O sea, luego hay debates teológicos, ¿no? Ahí en YouTube, en Facebook. Se dicen cosas, hermanos, que miren, les falta 1 grado para ofenderse a groserías. Y se dicen cristianos, y se dicen que aman a Dios. Pero la ecuación es que si tú estás aborreciendo a tu hermano, no amas a Dios. Eres mentiroso. Y no puedes amar a Dios como Él dice que lo ames. No quisiéramos a veces despegar ese segundo mandamiento, ¿verdad? Uy, pero ¿por qué está ese mandamiento ahí? Yo quisiera nomás tener el de amar al Señor, ¿verdad? Y ahí llorar, ¿verdad? Pero estás aborreciendo a tu hermano. La mayoría, no sé si la mayoría, pero muchos creyentes batallan con eso, hermanos. Que porque piensan distinto que yo. Que porque tienen conclusiones diferentes en temas generales de las Escrituras. Es peligroso porque podemos manifestar aborrecimiento u odio. Y eso indica que estamos siendo mentirosos al decir que amamos a Dios. Y no lo digo yo, lo dice Juan. ¿Por qué batallamos tanto con esto? ¿Por qué no podemos andar en ese mandamiento de Dios tan facilito que se ve hacerlo, verdad? Es como que el Señor nos pone un filtro. ¿Estás dispuesto a amarme? Como Pedro. Sí, Señor. Jamás te negaría. Llega el filtro, llega la hora de la prueba. Yo no conozco a ese pip, 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 pip. ¿Se fijan? ¿Mostró amor? No. ¿Por qué es tan difícil poder andar en el mandamiento? Y al menos tengo 2 puntos para no alargar más la enseñanza. El primero, y es, por supuesto, que si no hemos nacido de nuevo, no podemos amar a Dios.
Y puede estar peleado, mira, si no has nacido de nuevo, va a estar peleado hasta con las tortillas, ¿no? Que pasa a las 6 de la mañana con todo el volumen, ¿verdad? Y te despierta de tus sueños, de la nube en la que estabas. Si no has nacido de nuevo, no se te puede pedir. No tienes esta obligación. Siéntete tranquilo, porque Dios no te está pidiendo que lo ames de esa manera. Hay que escuchar el Evangelio y hay que predicar, ¿verdad? 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pero hay otro punto, hermanos, y creo que en este punto es donde, ahí duele. Y es el pie del que cojeamos quizás. Acompáñame a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Quizás en su Biblia tenga un subtítulo que diga el costo de seguir a Cristo o el costo de ser discípulo. Lucas 9:23. Una de las razones fundamentales, hermanos, por las que nosotros no amamos a nuestros hermanos y por implicación no amamos a Dios como Él pide que lo hagamos, es porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. No estamos dispuestos a crucificarnos cada día, como dice el versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser discípulo del Señor aquí, pues lea conmigo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mayor impedimento para que nosotros podamos amar a Dios con tal intensidad, con todas nuestras emociones, pensamientos, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, es porque estamos en el trono. Es porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a morir a sí mismos. Hermanos, el cristianismo se trata de morir todos los días a mí, al yo. Y hay un autor anónimo que escribió algunas líneas de lo que significa morir a ti mismo, ¿no? Extracto de un sermón que escuché hace poco. Dice así, morir a ti mismo. Cuando a ti se te pasa por alto, o se te deja a un lado, o se te considera un don nadie, dice, y eso te duele y te molesta porque es un insulto o descuido, pero tu corazón está contento sintiéndose digno de sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando lo que haces bien, otro lo critica. Cuando tus deseos son pasados por alto, tu recomendación no cuenta y tus opiniones no son tomadas en cuenta. Y tú rehusas la ira de tu corazón y rehusas defenderte y lo tomas de una forma callada y paciente, así como Cristo es de una forma callada y paciente como oveja que es llevada al matadero. Eso es morir a ti mismo. Cuando tú amorosamente y pacientemente soportas cualquier irregularidad o molestia, y cuando puedes enfrentarte cara a cara con la extravagancia, los excesos, la insensibilidad espiritual, y lo soportas como Cristo lo soportó, eso es morir a ti mismo. Cuando nunca estás interesado en referirte a ti mismo en cualquier conversación o guardar un registro de tus propias buenas obras, ni te inflas después de que se te halague, o cuando tú amas permanecer como un desconocido, eso es morir a ti mismo. Si no estamos dispuestos, por lo menos a esas 4 cositas, hermano, no somos dignos de ser discípulos del Señor. Y eso va a ser un impedimento para que nosotros podamos amar a Dios como Él lo pide. Y lo más grave es que es el más grande mandamiento. Y Mateo agrega que en esos mandamientos están resumida la ley y los profetas. Estaríamos transgrediendo toda la ley y los profetas al no amar a Dios, al poner
a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos de esa forma que se pide antes de amar al Señor. Bueno, la exhortación, que es el título de la enseñanza, ¿no? Pues una resolución de quizás se han dado en eso, quizás no he puesto al Señor en primer lugar. Tomemos la decisión, hermanos, de amar al Señor como Él merece, de amarlo como Él nos pide que lo hagamos. Eso es una decisión, es una resolución en el corazón. Tu esposa no lo va a hacer por ti, ni tu esposo, ni el pastor lo va a hacer por ti. Ni ninguno de los pastores que escuchas en YouTube lo va a hacer por ti. Es tu decisión. ¿Amo al Señor y lo pongo en primer lugar o no? Pero tengo que saber que hay consecuencias. Y quizás son eternas. No es una cosa sencilla. No es como no dar la ofrenda. No pasa nada, hermanos. El Señor provee. No es como no venir al servicio, ¿no? Me toca hacer el aseo. Acá van a ir los demás. Vamos a mover la grava, hermanos. Algo van a ir los otros. No pasa nada, en serio, ¿no? No pasa nada. Pero faltar a este mandamiento, sí pasa. Ahora, hermanos, algo hermoso en las Escrituras y algo glorioso en nuestro Dios es que Él no nos pide nada que Él no haya hecho, ni cosas que no podemos hacer o alcanzar. En Filipenses 2:7 dice que hablando acerca de Cristo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que no tenía necesidad alguna de hacerlo, lo hizo como ejemplo para nosotros. Nunca nos pide nada que no haya hecho antes. Dios no nos pide que oremos sin Él haber agonizado, hermanos, en el Getsemaní, orando. Él no nos pide que ayunemos sin haber ayunado 40 días. Él no nos pide que demos la vida por un amigo sin haberla dado por los amigos. Él no nos pide que sirvamos a los demás sin haberle lavado los pies. ¿Se fija? La cruz, hermanos, en la cruz nosotros encontramos la máxima expresión de la obediencia a Dios y amor por el prójimo. Cristo fue a la cruz por amor al Padre, un amor intenso, y también por nosotros. Y no se quejó, y no dijo, mejor mañana, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y se hizo la voluntad de Dios. La cruz es la máxima expresión de amor a Dios y al prójimo. Los israelitas en Deuteronomio debían permanecer fieles a los mandamientos de Dios, amándole a razón de la obra que Dios había hecho con ellos, habiéndolos sacado con mano poderosa de Egipto, con milagros, con señales, habiéndolos alimentados en el desierto por 40 años, cruzado el río y entregarles la tierra. Ellos debían mantenerse fieles, pero nosotros, hermanos, al contemplar una obra muchísimo mayor, más grande, que es la cruz y el crucificado, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Ni siquiera debería Dios decirnos que lo amemos con todo el corazón. Ya lo estoy amando con todo el corazón. Ya estoy buscando las formas de agradarlo. ¿Qué va a haber? Yo voy porque yo quiero agradar a Dios. La pregunta es ¿por qué la mayoría de los cristianos no han determinado amar a Dios con todo su corazón y por implicación a sus hermanos? ¿Por qué? Si lo que hemos recibido de Dios, hermanos, a cada minuto y cada segundo es bondad. A menos que alguien de aquí diga que es autosuficiente.
Él sustenta todas las cosas. Lo dice Colosenses en el himno cristológico. Él sustenta todas las cosas. Recibimos tanta bondad. Hermanos, escuchen esto. Recibimos bondad de Dios aun cuando estamos pecando. Estás pecando y estás respirando. Como el pueblo de Israel, cuando dijo, oye, este Moisés que nos sacó, ya no va a regresar, Aarón. Haz algo, ¿no? Y se le ocurrió la genial idea de hacer un becerro de oro, que después dijo, mira, yo aventé el oro y salió un becerro, ¿no? ¡Wow, Aarón! Él hizo un becerro de oro. Él lo talló, él lo hizo. Y dijo, tendremos fiesta a Jehová, adorando a una cosa. Pero ¿sabe cuál es lo más glorioso del momento de ese pecado? La gloria es para Dios. Es que ellos estaban tallando el becerro de oro, ellos estaban danzando, ellos estaban bebiendo, ellos estaban en una orgía, hermanos. Y la nube los cubría y la zarza los calentaba en la noche. ¿Se fija el tamaño de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios? Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta bondad hemos recibido. ¿Por qué no podemos responder a Dios amándolo con esa intensidad? Cristo nos puso el ejemplo. Fue tentado en todo. Se hizo como uno de nosotros para decirnos, si puedes, papá, mamá, si puedes. Hay una ilustración, espero poder decirla y terminarla, que habla acerca del impresionante amor de Dios y que nos enseña, no sé cómo expresarlo, pero es una historia ficticia y dura, ¿ok? Es una historia dura. Quizás la hayan escuchado antes. Este es un muchacho que está de novio con una chica de la universidad. Y su mamá es creyente. Y él está abiertamente en rebeldía teniendo una relación de noviazgo con esta muchacha. Y ella le pide una prueba de amor a él. Si me amas, quiero que me traigas el corazón de tu mamá. Literal, el corazón de su mamá. Y este hombre pues quería demostrarle que sí la amaba. Y para hacerle la historia corta, él fue a su casa y él mató a su mamá y él tomó el corazón de su mamá. Les dije que era una historia dura. Y él va corriendo a la casa de su novia a decirle, aquí está la prueba de que realmente yo te amo. Pero cuando iba corriendo, cuando iba en el camino, él se tropieza, se cae. Y dice la historia que el corazón que aún latía, le habló y le dijo, ¿estás bien? Hermanos, ese es el amor de Dios. Aun cuando hacemos lo que hacemos, Dios se muestra bueno y Él muestra todo su amor y nos da el ejemplo supremo, hermanos, de cómo debemos vivir para Él. El amor de Dios es impresionante. No por nada en 2 Corintios 5:15 el apóstol Pablo dice, pues el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos apremia, es decir, el amor de Cristo nos impulsa y nos lleva ¿a qué? Dice, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Si el amor de Cristo, hermano, no nos impulsa a amarlo como lo debemos amar y dejar de una vez por todas al lado todos esos prejuicios que tenemos, no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Usted cree que hay otra cosa? No la hay. Antes de orar, quiero terminar con la cita que les he repetido muchísimas veces y creo que lo seguiré haciendo, ¿no? J.C. Riley, abro cita, él dijo que en el amanecer de la resurrección, cuando esas cosas hayan pasado, este mundo haya pasado y veamos a Cristo finalmente, nuestro Cristo, en ese amanecer de la resurrección, dice, nos arrepentiremos de no haberlo amado más en esta tierra. Para algunos será un momento glorioso, para otros será un momento muy triste, porque no amaron al Señor como Él quería que lo amaran. Amén. Oramos.